Categoría Grupo Evolución, grados noveno, décimo y 11, presenta. Es cierto que nos podemos conectar con los recuerdos de nuestros antepasados a través de nuestro ADN porque tenemos cierta condición entre sí. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al cuarto conversatorio. Este es el segundo conversatorio del Grupo Evolución. Este conversatorio está dirigido a los grados novenos, décimos, y fue una pregunta que nos hizo Johan Nicolás Molano, sobre si es posible que los recuerdos se transmitan de generación en generación. Y pues para eso vamos a mirar varias cositas sobre genética y sobre la memoria y los recuerdos. Entonces nuestros panelistas invitados del día de hoy son Johan Nicolás, Tomás, el profe Juan Herrera, profesor de biología, y la profe Andrea Castillo. Ahorita más tarde se unirá a nosotros la profesora Eunice Camargo. Entonces, la palabra para que por presenten antes de comenzar. Bueno, muy buenas tardes para todas, para todos. Mi nombre es Juan Herrera, yo soy licenciado en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, soy magíster de investigación sobre el bachillerato del sector público, trabajo en las instituciones educativas de la carrera. Entonces, para eso y compartiendo este espacio con ustedes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, mi nombre es Johan Nicolás, vivo acá en la localidad de Cuarta de San Cristóbal, estudio en el Colegio Suroriental Panamericano Barrio La Victoria y afortunadamente fui elegido para participar en el grupo Saber Científico en Casa. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Tomás Castillo Barón, soy del curso noveno A, perteneciente al Colegio Suroriental Panamericano. Mi nombre es Eunice Camargo, licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional. Soy docente también del Colegio Villas del Progreso. Dicto las asignaturas de Química Práctica, Biología General, Ecología, y pues me siento muy a gusto de ser invitada de este grupo. Y pues espero aprender mucho de ustedes. Muchas gracias. Vamos a empezar a discutir la pregunta que nos hizo Johan. La pregunta que él hizo ¿es cierto que nos podemos conectar a través de los recuerdos con nuestros antepasados? De antemano la pregunta es muy inteligente y además muy interesante. Nosotros tenemos y guardamos una información en nuestro ADN y esa información tanto es genética como es bioquímica. Cuando nosotros hablamos de bioquímica, estamos hablando de sustancias que están de una manera o de otra interviniendo en esa formación de la cadena de ADN para que luego esa cadena de ADN haga su transcripción en ARN y se produzca una proteína. Sin embargo, todo ese proceso que nosotros no conocemos, que los científicos le han dado una explicación, como la transcripción, la traducción y demás, decimos que no tiene propiamente una influencia en el ADN, pero sí en las sustancias químicas que están rodeando ese ADN. Esto es lo que conocemos con el nombre de epigenética. La epigenética es una ciencia relativamente nueva que se gestó y se desarrolló hacia comienzos de este siglo, en el siglo XXI,
y tiene su cimento en el trabajo que se hizo con los prisioneros de guerra que venían precisamente de la guerra de Corea y más concretamente de Estados Unidos, cuando veían que esos soldados, estando en depresión completa y absoluta, encontraban en el amor con otro ser humano que era una mujer, encontraban el deseo de tener sus hijos. Sin embargo, sus hijos heredaban una parte, sus hijos hombres, más que todo fue el trabajo que se empezó a realizar. Encontraron que esos hijos hombres empezaban a tener cierto comportamiento depresivo y junto a ese, digamos, comportamiento depresivo venía otro fenómeno y era el querer seguir adelante, pero con el obstáculo siempre, sí, ¿será que voy a fracasar? No soy tan feliz como desearía, etcétera, etcétera. Entonces, muchos de los científicos comenzaron a preguntarse si se podían heredar las emociones y efectivamente se pueden heredar algún tipo de, digamos, de predisposición a ciertas tendencias o a la depresión o a lo contrario, a la euforia o vivir un momento demasiado agradable, etcétera, etcétera. No sé qué diga el otro panelista, no sé. Pues me gustaría agregar algo, ¿no? Sí. Yo estaba leyendo unos documentos y pues varios científicos defendían una postura y pues tú como eres profesional me gustaría saber si tú estás de acuerdo con esto. Y es que digamos nosotros, nuestros antepasados, según la teoría de la evolución de Charles Darwin, desde un principio nosotros nos adaptábamos a unas acciones. Por ejemplo, cuando nosotros nos veíamos atacados, por ejemplo, por un oso, nosotros tendíamos a quedarnos quietos. Y pues según algunas teorías y afirmaciones científicas dicen que los hábitos de varias generaciones se van quedando así y la única forma de eliminarlos es con el tiempo. Entonces, para que estos se eliminaran tenía que durar mucho tiempo. Y un ejemplo de estos es, como digo, quedarse quieto. Y nosotros lo hemos visto, por ejemplo, cuando pasamos por la calle sin querer queriendo y vemos un auto. Nuestra primera reacción es quedarnos quietos. Entonces, pues esto también sería un poco solución a la pregunta de Nicolás sobre si nosotros tenemos alguna conexión, no tanto con pensamientos, sino con acciones de nuestros antepasados. Pues me gustaría saber la opinión profesional de usted, señorita maestra. Bueno, eso que tú dices ancestralmente viene por un término muy interesante que se llama el instinto, ¿cierto? Y ese instinto viene, digamos, apoyado en lo que llamamos el instinto de conservación. Todos tenemos la tendencia a tener distintas reacciones dependiendo del aprendizaje que nosotros vayamos adquiriendo, pero también de aquello que nuestros ancestros y nuestros antepasados les ha dado éxito, por decirle de alguna forma. Y el podernos quedar quietos, como poder reaccionar frente a lo que viene o lo que se va a caer. Muchas veces nosotros decimos, uy, qué reflejos, cogió en el aire un vaso que se iba cayendo y usted lo cogió en el aire. Ese tipo de aspectos suelen ser aspectos que, pues a mi saber, todavía no se ha encontrado cuál es en sí la razón, pero se dice o se cree que son, digamos, aspectos que se han venido adaptando. ¿Y por qué se han venido adaptando y adoptando? Porque han dado éxito. Y las especies generalmente con el paso de las generaciones van adoptando aquellos aspectos que les dan éxito, y es así como, digamos, la bioquímica y la interacción a nivel genética se combinan muy perfectamente para poder dar vía libre a la adaptación en ese medio y a la respuesta frente a un estímulo determinado. Primero, muy interesante el tema porque nos abre una gama de posibilidades a pensarnos y a replantear muchos de los conocimientos científicos actuales, ¿no?
Lo primero que diría es que respecto al tema de esos pensamientos, los sueños, la memoria, si los podemos heredar, si estamos conectados con esto, pues no hay que cerrar las posibilidades ni los caminos, ¿no es cierto? Porque como bien decía la profe, pues a ver, los científicos no han podido dar con certeza una conclusión a esas investigaciones. Podemos heredarnos o comunicar pensamientos a través de los sueños, de la memoria, de nuestro pasado evolutivo. Bueno, son interrogantes que todavía afloran en nuestra sociedad y sobre todo en la comunidad científica, ¿no es cierto? Para entender de pronto y darse cuenta que empezamos a meter diferentes temas, el tema de la evolución biológica, que sin duda alguna es un paradigma fundamental para la comprensión de no solo el fenómeno de lo vivo, sino hablamos de la síntesis de la evolución, ¿no? Entonces, de un montón de procesos bioquímicos, biofísicos, geológicos, entre otras cuestiones, pues, que confluyen. Entonces es importante tener en cuenta los aspectos evolutivos, sin duda alguna, pero podríamos partir hablando de la fisiología del sueño, ¿no? Que diéramos las bases o intentar aproximarnos a lo que es un sueño. Recuerden que todo ese trabajo científico, si bien tiene una rigurosidad y no son meras teorías ni meros cuentos, digamos, tenemos que hablar de que nos vamos a aproximar a comprender este fenómeno, porque de hecho todavía tenemos diferentes teorías de lo que es soñar, de lo que es el sueño, de fisiológicamente para el ser vivo o para el ser humano en este caso, para qué serviría soñar, si es perjudicial, si bueno, abrimos un montón de interrogantes, ¿no es cierto? Entonces entendamos el sueño como un proceso, como un sistema, ¿no es cierto?, donde interviene no solo el sistema nervioso de los seres humanos, sino donde están inmersos, ¿qué te puedo decir?, el sistema endocrino, toda la cuestión de las glándulas, las hormonas, el mismo sistema digestivo, respiratorio, circulatorio. ¿Por qué? Porque van a haber un montón de factores que van a confluir para que nosotros lleguemos a ese estado de lo que llamamos sueño. E incluso estando en el sueño vamos a tener diferentes etapas que van a ir de la mano con diferentes cambios fisiológicos de nuestro cuerpo, la producción o la inhibición de algunas hormonas, la activación o no de algunos sistemas, mayor presión arterial, sanguínea, etcétera, ¿no es cierto? Depende de esas fases, pues nuestro cuerpo se acopla o se adapta de alguna manera a esa situación del sueño. Fisiológica y biológicamente podemos llegar a diferentes teorías, a hablar de que el sueño puede tener diferentes funciones, ¿no es cierto?, para nosotros los seres humanos. La reparación y los procesos de regulación del mismo sistema, recuperación de tejidos, se habla de que el sueño puede ayudar muchísimo a eso. Algunos hablan de que el sueño lo que nos lleva es a suprimir o ir inhibiendo aquellas situaciones o pensamientos traumáticos, ¿no es cierto?, que es un proceso que nos ayuda a eso, con diferentes investigaciones. Podría citar, por ejemplo, la de unos soldados estadounidenses a los que fueron expuestos a unas imágenes bastante violentas, bastante impactantes, muy emotivas, digamos, y se pudo comprobar cómo estos soldados iniciales, después de una etapa de sueño, y al volver a enfrentarse a las mismas imágenes, su actitud emocional frente a estas imágenes había cambiado, la asimilaban con muchísima más normalidad o tranquilidad, ¿no es cierto? Mientras que soldados que de pronto vieron la imagen, no durmieron y volvieron a verla, mantenían un estado de colapso o estrés frente a este estímulo visual, digamos. Entonces, es empezar a entender primero qué puede ser el sueño, ¿no? Que todavía no lo tenemos, de hecho, muy bien limitados, porque todavía, exacto, tenemos mucha tela por cortar. Otros nos hablan que el sueño es una transición entre los procesos de almacenar recuerdos, ¿no es cierto?, que en ese proceso de estar almacenando recuerdos es donde confluye la etapa del sueño. Entonces, en cuenta que tenemos diferentes teorías. Primero, lo que es la fisiología del sueño. ¿Y cómo lo relacionamos con la genética? Pues no hablaría mucho porque la profe menciona muy claramente lo que es la epigenética, ¿no es cierto?, que es un paradigma biológico que realmente es un poco chocante a algunos sectores de la comunidad científica, porque de hecho hablar de la epigenética, de que no solo heredamos lo que está en la molécula de ADN, sino que hay otros factores bioquímicos o sustancias químicas que pueden añadirse a esa molécula del ADN y pueden influenciar en algunos cambios de los genes o de uno o varios genes a la vez, pues ya rompe un paradigma, incluso puede llegar a replantear lo que es la teoría de la evolución misma. Entonces se cuenta que nos abre pues siempre un debate bastante interesante con esto. Decimos desde el darwinismo que los aspectos vividos no se pueden heredar, ¿no es cierto? Recordemos que la epigenética no la podemos confundir con el lamarckismo, ¿no?
El lamarquismo es el típico ejemplo de la necesidad, exacto, de las jirafas. Los seres vivos evolucionamos por una fuerza vital interna que siempre tiende a perfeccionarnos según las necesidades que nos enfrenta el ambiente. Hoy sabemos que eso es falso de alguna manera, pero sí dense cuenta cómo otros factores que no van dentro del código genético podrían llegar a influir en los genes de las generaciones futuras. Hablemos de los traumas, ¿no es cierto? Cómo algunos traumas de nuestros padres o abuelos pueden llegar a ser heredados a generaciones futuras. Y entonces dése cuenta que ahí pues llega un debate todavía más grande, porque si ya es algo que nos puede replantear el paradigma evolutivo de Charles Darwin y Alfred Wallace, pues es algo que sin duda alguna pues nos va a complicar un poquitico la vida en los aspectos científicos. Nosotros les teníamos preparadas una pequeña presentación para explicarles este tema de los recuerdos, la transmisión genética y la epigenética, así de manera muy breve, como para darle explicación a Johan sobre su tema. Volvemos a la pregunta. ¿Es cierto que nos podemos conectar los recuerdos de nuestros antepasados y a través de nuestro ADN porque tenemos ciertas condiciones entre sí? Listo. Entonces, siguiente, por favor. Listo. Entonces, primero, lo que decían los profes, toca entender que los recuerdos se forman en una serie digamos, de partes del cerebro. Es una red compleja donde se forman todos los recuerdos. Está conectada con la parte lógica, está conectada con la parte instintiva, está conectada con muchas partes del cerebro, se relacionan para lograr que tengamos un recuerdo. Y sin embargo, los recuerdos no son siempre fieles a lo que sucedió, porque es una manera en que el cerebro empieza a adaptarse también al mundo. Es la forma en que como cada uno ve el mundo y el cerebro hace adaptaciones de esos recuerdos. Entonces, exalta partes que son importantes, ¿sí? Las guarda, pero no son totalmente exactas. Entonces, los recuerdos también pueden ser un mecanismo de adaptación de cómo vemos el mundo, cómo expresamos el mundo y también de cómo interactuamos con ese mundo. No necesariamente los recuerdos son fieles mecanismos. Entonces ahí donde el profe dice que el sueño también hace parte del recuerdo, es muy importante porque se estudian esos componentes del sueño y de los recuerdos para establecer el por qué soñamos, por qué recordamos. Otra parte es la transmisión genética y la memoria genética. Hay ciertos comportamientos, como los comportamientos instintivos, que digamos que de alguna manera quedan como en ese código genético, ¿sí? Por ejemplo, lo que tú decías del carro, alterarse porque pasa un carro o estar en alerta ante ciertas situaciones, puede ser parte de esa memoria genética, de esos recuerdos, de esas situaciones vividas por nuestros antepasados que nos permite a nosotros reaccionar en el futuro. Un ejemplo de eso puede ser la ansiedad. Cuando vivíamos en las cavernas, pues teníamos que escapar del peligro, ¿sí? Sin embargo, entonces la ansiedad se convierte en una actitud que nos sirve para prevenir el peligro, ¿sí? Bien sea con la huida o con la lucha. Pero en la actualidad nosotros sí seguimos teniendo las mismas reacciones como si fuéramos a huir. Entonces el dolor de estómago, se tensan los músculos, el cuerpo se prepara para una huida. Pero como nuestro estrés o nuestros peligros han cambiado, entonces no podemos huir, sino que el cuerpo se enferma. Entonces eso daría parte como de esa memoria genética, esos comportamientos que quedan ahí como escondidos, que nos ayudan a seguir o actuar de X o Y manera en determinados momentos. Por ejemplo, tenemos mucho estrés, el cuerpo reacciona como si quisiera huir. Entonces se acelera el corazón, se tensionan los músculos y se preparan para ese evento. Entonces, como bien decías, es una cuestión de tener en cuenta muchos elementos, muchos factores, los aspectos evolutivos de los seres humanos. Hablo de los seres humanos porque concretamente estamos hablando de nuestra especie, ¿no? El debate hoy no lo tenemos para si otros seres vivos sueñan y demás. Seguramente lo tendremos en otro momento, pero hablo de nuestra especie el día de hoy. Los aspectos evolutivos, los aspectos neurobiológicos, ¿no es cierto?
incluso los aspectos culturales. Me quedó sonando muchísimo lo que preguntó el compañero, nuestro estudiante, respecto a, bueno, porque hay algunos hábitos, ¿sí? Creo que fue la palabra que utilizaste, algunos hábitos que sin duda alguna los replicamos a través del tiempo, generación tras generación. Yo te pongo un ejemplo. ¿Por qué una persona, porque generalmente cuando vemos un insecto, que los llamamos bichos, ¿no? Veo un insecto y muchas veces mi primera reacción es de, ¿qué hago? Lo piso, lo espicho, lo mato, grito, ¿no es cierto? El temor inmediato, ¿no es cierto? Nos pasará a muchos. Entonces, muchas veces tú puedes escuchar la respuesta de, no, es un tema evolutivo que hemos heredado porque nuestros antepasados siempre tuvieron temor a los insectos, cuando eso sería falso porque nuestros antepasados primates lo que hacían era consumir insectos, ¿no es cierto? Nosotros teníamos una dieta a base de insectos. Durante muchísimo tiempo tuvimos esa dieta como primates a puertas de humanos, ¿no es cierto? Entonces hay una palabra que de hecho es muy de esta generación, que son los memes, ¿sí? Es un concepto que utilizamos constantemente en las redes sociales, pero muy pocas personas se han tomado el tiempo, digamos, de saber qué es un meme. Un meme es un concepto que inventa el biólogo, el etólogo Richard Dawkins, ¿sí? En un libro que él publica que se llama El gen egoísta. En su momento fue un libro muy revelador que ahorita pues tiene muchas cosas replanteado a partir de ese entonces, pero bueno, es un libro bien interesante, donde él nos habla de dos cosas. Nosotros heredamos un material genético por medio de un componente que se llaman los genes, ¿no es cierto? Los genes. Pero también tenemos un componente cultural. Esos memes traduce algo así como unidades de transmisión cultural. Y los memes tienen un poder increíble. Date cuenta que por mucho tiempo hemos propagado, hemos promulgado ese temor, por ejemplo, a los insectos, un temor injustificado en la mayoría de las ideas, porque creemos que los insectos son los que nos transmiten las enfermedades, son las que nos pican y nos matan, es el que nos va a morder. Date cuenta que en las películas el monstruo es un insecto, al insecto hay que matarlo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Cuando hoy sabemos que los insectos pues juegan un papel fundamental en la biodiversidad de nuestro planeta y que exista la vida como la conocemos. Entonces, date cuenta cómo los memes, cómo esos aspectos culturales se replican como los genes, ¿sí? A través del tiempo, y los vamos replicando y los vamos, en las sociedades, los vamos replicando generación tras generación. Y los memes, a la vez que como los genes, tienen la capacidad de mutar. Un meme puede cambiar a lo largo del tiempo. Muchos de nuestros memes, desafortunadamente, pues son negativos como sociedad. A veces todavía tenemos memes muy marcados o muy arraigados sobre acciones o pensamientos, pues que no nos hacen bien como comunidad o como sociedad. Entonces también chévere que tengamos en cuenta ese concepto, lo que es un meme, unidad de transmisión cultural, y cómo pues repercute también sin duda alguna en el actuar de una comunidad, en este caso, pues de seres humanos, ¿no es cierto?, en las poblaciones de seres humanos. Y otro concepto que también me parecía muy importante, que lo comentaba la compañera de pronto, de cómo reaccionabas tú a una situación que nunca te habías enfrentado, pero reaccionabas, es el concepto del insight, ¿no es cierto? De cómo toda esa información genética que se ha transmitido por generaciones. Recordemos que la evolución no es un proceso de 100 años, 200, ¿no? Es un proceso gradual de miles de millones de años, se demora. Es por eso tal vez que a veces nos cuesta tanto entender los procesos evolutivos, porque hablamos del tiempo profundo. Entonces, el insight, ¿qué es? Todo eso que hemos venido, no solo de generaciones anteriores, sino cómo desde nuestras experiencias desde chiquito hemos ido forjando elementos, situaciones, acciones, herramientas que nos permiten en un momento determinado sintetizarlas, volver una síntesis de todo ese conocimiento para solucionar una situación determinada a la que nunca nos habíamos enfrentado. Entonces, de pronto quería como complementar esa partecita.